Ahora, otras diferencias. A partir de aquí continuamos con al menos otras 12 diferencias entre el Jesús griego de la tradición religiosa y el Mesías hebreo de la Biblia. Díganme si están listos para arrancar desde aquí. Así es de que vamos a continuar. Agradezco hasta aquí la atención que han prestado. Tome nota, diferencia 9. El Jesús de la tradición religiosa tiene una apariencia griega o romana o incluso europea u occidental. Pero el Yeshua hebreo era un auténtico judío del primer siglo. Entonces, hablando de la apariencia, obviamente vean esta imagen. Un Yeshua judío o un Jesús griego. No debemos imaginar a nuestro Mesías como la cultura occidental lo pinta o lo describe, ya que esos son solo prototipos de hombres griegos o romanos, vestidos con apariencia femenina y con soles sobre sus cabezas, al igual que las religiones paganas pintaban a sus dioses. Y ahí está el ejemplo, cómo terminó siendo transformado en alguien con un rostro delicado, ¿verdad? Lo ponen así con ojos azules, una barbita y precioso. Pero ese es el Jesús inventado por la tradición, y más si entra a Hollywood, pues le ponen un galán, pero sería así Yeshua. Lo más probable es que no. Un judío del primer siglo tenía rasgos más toscos, no era así, y en algunos casos hasta afeminado, ¿eh? Pero ese no era el Yeshua judío, se lo aseguro. Ahora, aquí vamos a entrar al tema, pues, de la judeidad de Yeshua. ¿Qué significa la judeidad de Yeshua? Junto al pozo de Jacob, en Sicar, una mujer samaritana, volviendo con la mujer samaritana, según Juan 4:9, lo reconoció como un rabino judío, seguramente por su apariencia física y su manera de vestir. O sea, en aquel tiempo un judío, que era un maestro de la Torah, se le reconocía al verlo, incluso por su apariencia. No es que la mujer fuera divina, sino era la apariencia de un rabino, de un maestro de Torah. Y aunque no era permitido que un maestro judío, oiga bien, hablara públicamente con una mujer, menos con una mujer como la samaritana, que había tenido 5 maridos, tuvo con ella una conversación sobre el lugar correcto de adoración. Algo que Yeshua hizo fue hablar con esa mujer, no estaba permitido. Pero él enseñó a las mujeres, cuando en aquel tiempo las mujeres no podían aprender de un maestro, de un rabino judío. Él rompió esa regla, pero eran tradiciones de hombres, no reglas de la Torah. Pero aquí vemos, pues, le pudo reconocer por su apariencia como judío. Ahora, Yeshua vestía como un judío. Vea, Yeshua usaba en sus ropas los flecos llamados tzitzit, que ordenaban la Torah en pasajes como Números 15, 38 al 41 y Deuteronomio 22, 12. Usted vea los pasajes y allí habla del tzitzit, que eran recordatorios de los mandamientos de Dios. Eso representa, y según la tradición, el cordón morado es símbolo de su trono. Por eso los enfermos tocaban esperanzados los bordes de su manto. ¿Pero qué era lo que tocaban? Los tzitzit, y ahí está el ejemplo. Vean un cordón que colgaba de su manto de oración, de su túnica. Y ahí lo vemos en Mateo 9:20 y 14:36. ¿Cómo se curó la mujer que tenía flujo de sangre? Tocando el tzitzit. ¿Y qué era el tzitzit? El recordatorio de los mandamientos y del trono de Dios en la tierra. Y cuando el Señor lo tocó, ¿qué dijo? Poder salió de mí. Alguien me tocó y los discípulos dijeron, oye, Señor, pues si todos te aprietan, ¿cómo que alguien te tocó? No, dijo, alguien lo hizo diferente. ¿Y dónde tocó la mujer? En el fleco de su manto. ¿Lo sabía o no? Fíjese lo que aprende uno por conocer la cultura hebrea del primer siglo. Yeshua fue un auténtico judío. Joseph Klausner, conocido y escritor judío contemporáneo, dijo acerca de Yeshua: es por lo tanto manifiesto que Yeshua fue un verdadero judío de familia judía, porque Galilea en su tiempo estaba poblada principalmente por judíos, aunque no puede haber mayor prueba de su judeidad que su carácter y modo de vida esencialmente judíos. O sea, no solo vestía como judío, su carácter, su comportamiento, sus costumbres, sus creencias, sus pensamientos eran judíos, 100% judíos. Entonces, ¿dónde sacamos un Jesús
paganizado, griego, que hacía barbaridad y media que no era permitido a un judío de aquel tiempo. Son errores de interpretación. Ahora vea, se lo pongo aquí con una imagen. ¿En cuál Mesías hemos creído? Ahí lo pongo contra. Judío, el Yaudí, así se dice en hebreo, el Yaudí, el judío, y ahí está su nombre, Yeshua o Yachua, en hebreo, y vea con su manto de oración, siendo un judío, así era un judío del primer siglo. O del lado derecho, el Jesús grecorromano, el Jesús de la tradición cristiana posterior. Y ahí pongo una imagen como diciendo, ¿cuál será? Ya se va dando cuenta cuál es el auténtico Mesías de la Biblia. Nada que ver, nada que ver. Diferencia número 10. Con Jesús, la Torá o ley de Dios fue cambiada o invalidada por su muerte. Por ejemplo, se cambió el Shabbat, que es el séptimo día de descanso ordenado por Dios hasta el día de hoy, por el domingo, que es el día del sol pagano. En la mayoría de las iglesias, ¿cuándo van a su culto? A su servicio. El domingo. ¿Y qué día cree que aquí se celebra la adoración a Dios? El Shabbat, no el domingo. Póngale como le ponga, la cultura occidental ha cambiado el día y ustedes descansan domingo, está bien, pero el día original fue el Shabbat según establecido en la Torah. Pero en Yeshua, vean, ninguna ordenanza de la ley de Dios o de la Torah cambió. Él vino a cumplir la Torah. Ahora se lo voy a decir rápido, miren, sus padres cumplieron con las ordenanzas de la Torah desde que él nació. Para empezar, Yeshua fue circuncidado el 8º día, como está establecido en la Torá, y sus padres ofrecieron la ofrenda de los pobres, lo llevaron al templo para ser circuncidado y presentado al 8º día, según Lucas 2, 21 al 24. ¿Y qué llevaron como ofrenda? Y vean, ¿qué llevan en la jaulita? Palomitas. Usted podría ofrecer un cordero, un becerro, según tuviera dinero, y si era muy pobre, llevaba palomitas. Cuando alcanzó la edad del Bar Mitzvah en hebreo significa hijo de los mandamientos. Era una festividad judía que a los 13 años originalmente, hasta el día de hoy, aunque en el relato de Lucas 2:42 dice que tenía 12, pero la verdad es que el Mitzvah a los 12 es para las niñas, a los 13 para los niños. Y en esa edad es cuando se deja de ser niño, según la costumbre hebrea, y se convierte ya en un hombre. ¿Y cómo lo demuestran? Con una ceremonia que se llama Bar Mitzvah, donde el niño se compromete y se consagra para ser un hijo de la ley, de la Torá. ¿Qué es lo que aprenden a partir de ahí toda su vida? La Torá, los mandamientos. ¿A qué lo llevaron al templo? No a bautizarlo como hay en el cristianismo, ¿verdad? Bautizando a los niños. No, era la costumbre de presentarlo, pero ya cuando era un adolescente o preadolescente, según la costumbre de la fiesta, dice Lucas 2:42, ellos cumplieron con el Bar Mitzvah. Era el rito de iniciación ya a la vida adulta, convirtiéndose en hijo de la ley, de los mandamientos. ¿Lo va comprendiendo? Todo cumplieron de acuerdo a los rituales judíos de la época. Ahora, Yeshua guardaba el Shabbat y también la Torá. Como todo judío devoto, Yeshua asistía todos los Shabbats, o sea, días de reposo equivalentes hoy al sábado, porque no significa sábado, significa día de reposo, que aunque nuestra cultura cae en sábados. E iba a ¿dónde? A celebrar su servicio de adoración a la sinagoga judía. No había iglesia cristiana. Y él guardó el 7º día y hasta le dieron en una oportunidad parte en la lectura de la Torá, como aparece en Lucas 4:16, y leyó un pasaje mesiánico y por cierto dijo, hoy delante de ustedes se ha cumplido esta escritura. Y todos se quedaron, ¿what? Si eso era para el Mesías. Bueno, pues ahí estaba el Mesías anunciando el inicio de su ministerio en la sinagoga judía. Entonces él fundamentaba sus enseñanzas en los libros sagrados del judaísmo que conocemos con el nombre de Tanaj. Tanaj es un acróstico donde se reúnen al menos 3 categorías. La Torá, los escritos, se les llama Ketubim, que componen los libros históricos y poéticos del Antiguo Testamento,
y también los profetas llamados Nevi'im. Y ese acróstico se compone en la palabra Tanaj, que en otras palabras para nosotros sería el Antiguo Testamento. Y él basó sus enseñanzas en el cumplimiento de los mandamientos que estaban en la Torá. En aquel tiempo, para empezar, las escrituras no existía la Biblia como la tenemos hoy. El Nuevo Testamento fue recopilado hasta en el siglo segundo. Cuando se habla en el Nuevo Testamento de que Timoteo fue creado por la abuela y su madre, sabiendo las sagradas escrituras de su infancia, ¿a qué se refiere? ¿A la Biblia? ¿Al Nuevo Testamento? No. Era el Tanaj, el Antiguo Testamento, lo único que existía como escrituras. ¿Qué significa la Torá? Para algunos que les suene, porque aún en el cristianismo, vean, de repente uno habla de Torá y dice, ¿qué es eso? Ha de ser un libro medio raro, ni siquiera sabemos. ¿Qué significa la Torá? La palabra Torá en español viene del hebreo Torah con H al final, y ahí está la palabra hebrea, y se compone de los primeros 5 libros que en nuestro Antiguo Testamento les llamamos Pentateuco. Pero son escrituras hebreas del Tanaj, del Antiguo Testamento hebreo. Y estos 5 libros que se le creen fueron escritos por Moisés, el Pentateuco, 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que por cierto en hebreo tienen otros nombres. Entonces la Torá significa instrucción o enseñanza, eso significa. ¿Y es algo bueno? Claro. Para los judíos la Torá compone su ley religiosa y su identidad como pueblo elegido. La Torá es la base de su fe. Y Yeshua la cumplió. Yeshua dijo que no vino a cambiar la ley. Para aquellos que dicen, no, es que ya con Yeshua ya no hay mandamientos, ya es otra cosa, el cristianismo, ya. No es cierto. ¿Qué dijo Mateo 5, 17 y 18? Quiero que lo lean conmigo. Vean, y puse en letras de otro color y con mayúsculas los énfasis de las palabras de Yeshua. Esto lo dijo Yeshua. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Ahí ley es Torah. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley, de la Torá, desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¿Y por qué empieza diciendo el Señor, no pienses? Porque hoy en día mucha gente eso piensa. Ya la Torá ya quedó abolida. ¿Qué mentiras hemos creído? En el reino de Dios, pregunto yo, ¿habrá jerarquías o niveles de importancia? Porque todo el mundo nos queremos ir al cielo. A ver, levante la mano, ¿quién está anotado para irnos al cielo? Bueno, está bien. Ojalá y todos vayamos para allá. Pero ¿sabía que en el cielo hay jerarquías? ¿Y de qué va a depender? ¿De que sea el más guapo, el más inteligente o qué? ¿De qué criterios va a depender? Aquí lo dice Yeshua, Mateo 5, 19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento de la Torá y le enseñan a los demás a hacer lo mismo, o sea, desobedecer, serán llamados, ¿qué? Diga conmigo, los más insignificantes en el reino de los cielos. Yo le pregunto, ¿usted quiere hacer eso? Si no quiere hacer eso, entonces no enseñe ni diga que los mandamientos ya fueron abolidos. Pero dice de Yeshua, y lo puse en verde, pero el que obedece las leyes de Dios, la Torá, y las enseña, hay que obedecer y enseñar, será llamado ¿qué? Grande en el reino del cielo. ¿Quién estableció el criterio? Yeshua. ¿Quiere ser grande o quiere ser insignificante? Ahí está la diferencia entre si guarda, cumple, obedece los mandamientos o no. Y los enseña. Así es de que quiere ser grande, ahí está la clave. Algunos dicen que con la muerte de Yeshua él vino a pagar todo para cumplir la ley por nosotros. ¿Ha oído esa versión? Él murió por nosotros, ya no hay que hacer nada. Ya estamos, él vino y pagó y nosotros ya somos libres. Sí, Yeshua vino a pagar en la cruz, pero la pena de la violación de la ley, no para cancelar la ley. O sea, imagínese que usted lo agarra, ¿verdad?, haciendo un delito, y va a su abogado, le llama a un familiar, ven, pagan la fianza. Llega el abogado o su familiar, ¿cuánto se debe? 20,000 pesos. Pago la infracción que él cometió.
No voy a pagar para que se quite la ley que mi pariente violó. Para eso hay que hacer algo allá con los diputados en la Cámara para cambiar leyes. Usted paga solo por la violación, no para que se cambie la ley. ¿Sí lo entendemos? El hecho de que Yeshua tuviera que venir a pagar la pena en la cruz por el quebrantamiento de la ley divina, prueba que la ley es inmutable y que no cambia. Si no hubiera dicho, Padre, pues ya pásasela, ay, así déjalo. No, la ley era, el alma que pecare esa morirá. Alguien tuvo que morir a pagar. Si no, entonces, ¿dónde queda el cumplimiento del quebrantamiento de la ley? Por eso dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahí está una palabra que en el cristianismo no nos gusta hoy, eso de obedecer, ay, me cae mal. Mejor voy a una iglesia donde me digan, usted tiene todos los beneficios sin hacer nada. Ya Yeshua se lo regaló, ay, qué padre. ¿Dónde está eso? Solo en las invenciones que nos hemos creado. Pregunta, ¿vino Yeshua a salvarnos de la ley? Yeshua vino a la tierra no para eliminar la ley eterna de Dios, sino para transformar nuestra pecaminosa naturaleza humana, para que podamos cumplirla. Porque Él sabe que no podemos de nuestra propia fuerza. Esto es razón. La gente dice que no se puede. Sí, no se puede. Si no eres transformado por Dios, por su palabra, no vas a poder. Eso es cierto. Pero vino a ayudarte para que la puedas cumplir, no a quitártela. Él no vino a salvarnos de cumplir la ley, pero sí de las consecuencias del pecado. Si tú dejas de pecar, evitas las consecuencias, que son la muerte. Y Él advierte. Él no vino a eliminar la ley, pero sí el odio que la humanidad tiene hacia ella. La humanidad se ha rebelado a los mandamientos de Dios, por eso estamos como estamos. Por eso la sociedad está así, porque ha desechado la ley y los mandamientos del orden establecido de Dios para que nos vaya bien. Ahí está el problema. Ahora vea, diferencia número 11. Yeshua estaba de acuerdo con varias de las doctrinas de los fariseos, pero el Jesús de la religiosidad cristiana estaba totalmente en contra de sus creencias y era enemigo de los fariseos. Y así lo vemos, ¿verdad? En la Biblia como que siempre peleando con los fariseos como enemigos. Vamos a ver si es cierto. Había diversos maestros de la ley llamados rabinos en Israel. Ahí tiene el ejemplo de uno de lo que podía ser la imagen de un rabino, maestro de la ley. En la época de Yeshua existían diversos grupos de maestros de la ley que interpretaban la Torá de acuerdo a su propia perspectiva. Y los dos grupos más representativos eran los fariseos y los saduceos, y las dos escuelas más importantes de interpretación eran la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. De esto usted puede encontrar mucha información. Tengo un video exactamente de esto en mi canal de YouTube. ¿Cómo se interpretaba la ley en la época de Yeshua? Bueno, la lucha principal en el escenario religioso del primer siglo era entre los grupos de fariseos, la corriente principal de judíos, y que además de la Torá escrita, tenían su propia tradición oral rabínica. O sea, ellos basaban sus creencias en lo que estaba establecido en la escritura, la Torá escrita, y en sus propias tradiciones orales, que fue con lo que Yeshua estuvo en desacuerdo. En las tradiciones, interpretaciones que ellos hacían de la Torá escrita. Y también existían los saduceos, que eran la clase gobernante y que solo seguían la Torá escrita. Ellos no le daban tanta importancia a las tradiciones orales, haciendo sus propias interpretaciones. Ahí tenemos más o menos una imagen de lo que eran los saduceos y los fariseos en el primer siglo. ¿Quiénes eran los fariseos en la época de Yeshua? Bueno, las instituciones normativas en la época de Yeshua eran dirigidas por los fariseos. Eran como los abogados, los que interpretaban la ley. O diríamos a lo mejor diputados, porque eran los que decían cómo debía de interpretarse la ley, la Torá escrita. Y era la corriente principal de judíos con las cuales Yeshua convivió. Sin embargo, la tradición de los dos rabinos más prominentes de la época, a quienes seguían la mayoría de los fariseos, eran Hillel,
que era un hombre, un maestro más indulgente y compasivo en sus interpretaciones, y el otro era llamado Shammai. Shammai era un rabino más impaciente y más estricto en su interpretación de la Torá. ¿Y sabía usted que Yeshua, en parte de sus enseñanzas, estuvo de acuerdo con Hillel, que era más compasivo y la ley la hacía más accesible a la gente del pueblo común? Se compadecía de la gente, pero cuando se le aplicaba a los más religiosos lo hacía como Shammai, estricto. Y aún decía, si los fariseos dijeron, pues si no eres más justo que ellos, quedas fuera. Ay, caray, pues no queda mucho amor y mucha compasión. Él seguía parte de la estrategia de Hillel y de Shammai en sus enseñanzas. Ahora, la interpretación de Yeshua, el fariseo, ay. ¿Cómo que el fariseo? Dentro de los grupos representativos del primer siglo, lo más parecido a lo que Jesús hizo, Yeshua y enseñó, era dentro de la tradición de los fariseos. Cosa que no lo va a ver en el cristianismo. En el cristianismo, Jesús es el enemigo de los fariseos. En la tradición hebrea, Yeshua era también parte del grupo de los fariseos que interpretaban la ley. Mire que vamos aprendiendo. Como todo buen rabino, Yeshua mismo hizo su propia interpretación de la Torá. No cambió la ley escrita, solo la reinterpretó para darle su sentido más profundo y espiritual. Es ahí donde el Sermón del Monte dice, ¿oíste que fue dicho esto? Mas yo os digo, y la puso más difícil. No cometerás adulterio. Yo digo, si ves con codicia a una mujer, ya adulteraste con ella en tu corazón. Ay. Pues no, que muy fácil. ¿Vino a facilitar las cosas o qué? Oiga, es una reinterpretación, no cambió la ley, la reinterpretó con un sentido más profundo y espiritual. Sobre todo en una época de profunda crisis espiritual y de excesivos legalismos que tergiversaban el sentido y propósito original de la ley. Había mucho legalismo por los fariseos que se apegaban más a sus tradiciones e interpretaciones humanas y dejaban el sentido original de la ley. Por eso dijo, ustedes dejan lo más importante de la ley. ¿Qué es la ley? El amor al prójimo, la obediencia, y se van por rituales que ahí le componen de más, le ponen de más. En eso estuvo en contra de Yeshua. Yeshua se opuso a las tradiciones rabínicas, no a la Torá escrita. Si Yeshua se hubiera opuesto a la Torá, sería un hereje en su tiempo y no podría ser considerado el Mesías. El Mesías no podía venir a cambiar la ley, al contrario, tenía que ser estricto cumplidor y maestro de la Torá. Por el contrario, él exhortó a que respetaran la doctrina farisea. Vean, él no dijo, no le hagan caso en nada a los fariseos. Fíjense qué dijo en Mateo 23:2. Lea conmigo. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced pues y observar todo lo que os diga, pero no imiten su conducta, porque ellos dicen, pero no hacen. O sea, el problema no era lo que enseñaban, sino que ellos no hacían, eran religiosos, legalistas. Y además se sentaban en la cátedra de Moisés. ¿Sabía usted que la cátedra de Moisés representaba una silla de piedra en la sinagoga? Donde ellos decían, en esta silla originalmente estuvo Moisés legislando para el pueblo. Y los fariseos decían, este es nuestro sillón, de aquí nosotros decimos cómo se obedece en la Torá. Ah, mira qué bien. Y Yeshua dijo, háganles caso, pero no hagan como ellos hacen. Vean, no es que desacreditó la enseñanza de los fariseos, la aprobó, pero no en su manera de acatarla. Diferencia número 12. Jesús hizo, según la tradición cristiana, toda clase de comida pura para comer. En cambio, Yeshua solo santificó los alimentos estipulados por la Torá como alimentos kosher. Y la palabra kosher, ¿ha escuchado eso? Son alimentos permitidos. Usted puede ir a ciertos lugares, Walmart y ciertos lugares donde venden comida kosher. ¿Qué es comida kosher? Comida permitida por la ley que debes de comer. Y hoy en día los cristianos comemos de todo, hasta cucarachas.
Fíjese esto de la alimentación. Alguien dirá, "Ay, la Torá habla de qué comer", claro. ¿Quién conoce lo que es saludable? Pues Dios, el que nos creó. Y la pregunta es, ¿santificó Yeshua toda clase de alimentos? Mire, en Levítico 11, yo le encargo que lea ese capítulo. Dios da ordenanzas y sus leyes llamadas kashrut. Y kashrut significa apropiadas, leyes apropiadas para una dieta saludable. Distinguiendo entre animales puros e impuros. Ahí le dice qué es lo que no se puede comer. Usted sabe si se lo come, pero Dios no lo autoriza como alimento, es más. Mire, le voy a poner un ejemplo. Si yo le dijera, oiga, véngase a comer, lo invito, ¿y qué me va a ofrecer? Tengo una sopita de rata. A lo mejor si usted fuera chino diría, no la echamos. Pues ellos comen ratas, murciélagos. Pero usted diría, ay, no, eso para mí no es comida, no. Oiga, no. Y tengo un caldito de pollo, pero rata no. Bueno, para un judío, lo que no está permitido ni siquiera es comida. Es como si yo le dijera, vamos a comernos unos taquitos de llanta, venga, de hule. Eso no es comida para mí. Para un judío eso no es comida. Simplemente no lo es, aunque otros lo comamos. La mayoría de cristianos creen que Yeshua contradijo esas leyes de lo que es válido comer y no, y declaró todos los alimentos puros, malinterpretando la frase de Marcos 7:15. ¿Qué dijo Yeshua? Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y ahí dijeron, mira, ahí está, todo lo que pueda usted comer, nada lo contamina. Usted puede comer murciélagos y lo que usted quiera, nada lo contamina. No, señor, no saque de contexto las palabras del maestro de Torá. Él nunca iba a decir esto, refiriéndose a la comida. Por eso la pregunta es, ¿declaró Yeshua la carne de cerdo, los mariscos kosher, como aptos? ¿Sabe usted que los judíos no comen mariscos? ¿No comen carne de cerdo? Entonces, ¿Yeshua lo autorizó? Claro que no. Vea cuál fue la explicación. ¿Cuál fue el tema de debate entre Yeshua y los fariseos? El debate entre los fariseos y Yeshua no fue sobre qué animales se pueden comer, sino sobre el ritual fariseo de pureza de lavarse las manos. Porque los fariseos le preguntaron esto a Yeshua, vea el contexto de por qué él respondió eso. Los fariseos le dijeron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, la interpretación que ellos hacían de la Torá? ¿Se fija que es diferente estar de acuerdo con la Torá o en desacuerdo con lo que se dice de la Torá? La interpretación de los ancianos. Sino que comen pan con manos inmundas. Entonces, el ritual de lavarse las manos para comer, que hasta el día de los judíos lo siguen, agarran una bandejita así y una jarrita y se lavan una mano y se lavan la otra. Es un ritual, no es bíblico, es una tradición rabínica. Si usted no lo hace, no incumple la ley, pero sí viola una tradición rabínica. Y puede que no le inviten a comer, ¿eh? Pero mire, ¿cuál fue el tema de debate entonces entre Yeshua y los fariseos? El tema de discusión aquí no es si se respetaban las regulaciones alimenticias de la Torá, sino si se guardaba la tradición farisea de lavarse las manos. ¿De dónde está el tema? Yeshua declaró pues puros solo aquellos alimentos permitidos por Dios en la Torá, Levítico 11, independientemente de si se cumple o no con el ritual de lavarse las manos. Él dijo, mientras tú comas la comida permitida en la Torá, si te lavas las manos o no, no hay problema. Eso ya es un agregado, un ritual religioso, si lo haces bien, si no, no. Ah, pero si comes cerdo, ahí sí ya, aunque te laves 100 veces las manos, estás violando la Torá. Así lo estableció el maestro. Diferencia número 13. Yeshua vino a llamar al arrepentimiento solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, mientras Jesús llama a todos los que quieran a formar parte de un nuevo pueblo gentil llamado la iglesia. Y ahí voy a entrar en otro tema. Ay, agárrese bien. Tengo que explicar rápidamente, tengo todo un tema de esto que luego le voy a compartir en detalle, ¿eh? Si hoy no le queda tan claro, lo voy a tratar en otro tema.
¿Qué diferencias hay entre israelitas, israelíes y judíos? Usted ha escuchado esto, decimos es lo mismo, todos se visten igual. No, no, señor. Israelíes son los ciudadanos actuales del Estado de Israel, sean árabes, sean de cualquier nacionalidad. Si usted va y se hace ciudadano del Estado de Israel, es un israelí, aunque sea mexicano. En cambio, los judíos vienen de la casa de Judá, que son dos de las tribus que se asentaron en el sur de lo que hoy es la tierra de Israel. Son las tribus de Benjamín y de Judá. Esas dos forman lo que se llama la casa de Judá. ¿Y de cuál tribu venía Yeshua? De Judá, el cuarto hijo de Jacob, de los 12 que tuvo. Y los israelitas se les llama aquellos que provienen de la casa de Israel, que son las otras 10 tribus que se separaron de sus hermanos allá en el siglo IX. Y mire, para que quede más claro, ahí le va cómo quedó esto. Esto es historia bíblica, muy importante para entender nuestra identidad. De hecho, es un tema que vamos a tratar luego, identidad bíblica. Y hay toda una teología llamada las dos casas. Desde el siglo IX antes de Cristo, las 12 tribus de Israel que en aquel entonces estuvieron unidas bajo el gobierno del rey Saúl y del rey David y del rey Salomón, ellos gobernaron sobre las 12 tribus de Israel, en todo el territorio que ahí ve de mano derecha, junto al mar Mediterráneo, que es por cierto un territorio que más o menos trae como 300 kilómetros. De aquí a Chihuahua, usted puede recorrer de sur a norte el estado de Israel. No es tan grande, pero es un territorio especial y tan disputado hasta el día de hoy. Bueno, ahí se estableció el pueblo de Israel, 12 tribus, todas gobernadas solas en un solo pueblo. Hasta que finalmente el hijo de Salomón, llamado Roboam, se le ocurrió la magnífica idea de poner más exigencia al pueblo. Cuando el pueblo le dijo, oye, tu papá nos costó muy caro, tenía muchos lujos y nos cargó muchos impuestos, bájale poquito. Todo esto está en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, del capítulo 10, verso 1 al 11:4. Ahí lo puede ver. Y Roboam, en lugar de hacer caso a los consejeros de su padre, el rey Salomón, le hizo caso a sus amigos. Y le dijeron, no, tú apriétales más, pídeles más impuestos, y dile que nos lo gastamos con buenos juniors que somos. Y el pueblo se le rebeló, y de las 12 tribus perdió 10, y solo se quedó con 2, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Que esas 2 tribus es lo que se quedó como la casa de Judá, que vean el mapa, ¿dónde quedan ubicados? En el reino de Judá al sur. Esa parte moradita que ve ahí, teniendo como capital Jerusalén, ahí se quedaron 2 tribus bajo el gobierno de los descendientes del rey David. Todos eran gobernados por la descendencia del rey David. Y los otros 10 que se rebelaron, que no quisieron, se dividieron hacia el norte, quedando las 10 tribus como el reino de Israel o la casa de Israel. También se le llama la casa de Efraín. Son 10 tribus que quedaron al norte y fueron gobernadas por reyes malos, reyes paganos, reyes que no obedecieron la Torá. Y ahí está todo el Antiguo Testamento para que vea la historia. Y a causa de su desobediencia, Dios los castigó y los llevó al exilio, porque llegaron los sirios, el pueblo de Asiria, perdón, y se los llevaron, los conquistaron, mataron a muchos y se los llevaron al exilio. Y desde entonces esas 10 tribus están perdidas entre las naciones, nunca regresaron. También a las 2 tribus del sur, también por su desobediencia y a idolatría, Dios los castigó y los llevó al exilio hasta Babilonia, ¿se acuerdan? El siglo VI antes de Yeshua. Pero ellos regresaron después de 70 años de estar en el exilio. Ahí estuvo el profeta Daniel, por ejemplo. Y después de 70 años se arrepintieron y el Señor los regresó a su tierra. Pero solo regresaron 2 tribus, Judá y Benjamín. Y son los judíos que están hasta el día de hoy allá. Y las otras 10 tribus se perdieron. Pero hay un reino prometido a eternidad a David y a su simiente, o sea, Yeshua, que va a venir a llamar a las ovejas perdidas que se extraviaron desde entonces. Y mira, aquí va la clave. Yeshua vino solo por las ovejas perdidas.
Y fíjese qué dice Mateo 15:24. Yeshua declaró el objetivo de su misión. ¿A quién vino él a predicar? ¿A todo el mundo? No. Él dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién se refirió? A las 10 tribus que se fueron llevadas al exilio y se perdieron entre las naciones. A esos vine a llamar. Y vea, por eso es que entendemos que con un par de excepciones, cuando platicó con la mujer samaritana, a quien por cierto se le reveló como el Mesías, y la mujer cananea, que aparece en Mateo 15 pidiéndole un milagro para su hija que tenía un demonio, todos los demás milagros, discursos, sermones, fueron solo para judíos en la tierra de Israel. Nunca fue a visitar a los que eran paganos, porque no era el interés de su misión. Solo a la mujer cananea, cuando anduvo por ahí a los linderos de Israel, se salió un poquito y se encontró con una mujer cananea, una mujer pagana, no era judía, y le rogó y le dijo, Señor, échame la mano, tengo una hija con un espíritu, un demonio, yo sé que tú la puedes sanar. ¿Y qué le contestó Yeshua? Vean, los discípulos dicen en Mateo 15 que le decían, hazte para allá, no molestes al maestro. Porque un judío no convivía con un gentil porque los consideraban paganos, eran perros. Hazte para allá, no fastidies. ¿Y qué le dijo Yeshua a la mujer que le pidió el milagro? Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos de los judíos y echárselo ¿a quién? A los perrillos. Qué feo le dijo, pero así le decían los judíos a los paganos, perros. No, dijo, no te puedo dar porque este pan que yo traigo el alimento, la palabra es para los hijos. Y fue cuando la mujer le dijo, Señor, pero si aún de la mesa de los amos caen migajas. Y el Señor se quebrantó y le dijo, quisiera ver esta fe que tú tienes en Israel. Y le dijo, ahí está, hágase tu voluntad, como lo has deseado. Y en ese momento se hizo el milagro. Pero fue una excepción, él no venía a los paganos, él venía a la casa de Israel. Y mire, Yeshua sigue llamando hasta hoy a sus ovejas perdidas. Yeshua declaró también, tengo otras ovejas, o sea, la casa de Israel, las 10 tribus perdidas, que no son de este redil, o sea, la casa de Judá, a los que él fue a predicar, los judíos de aquel tiempo. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Eso dice Juan 10:16. Se refiere llamar a las otras ovejas que están allá perdidas, a que vengan al redil para hacer un rebaño y un pastor. La pregunta es, ¿seremos nosotros ahora parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel que están siendo llamadas de las naciones? Porque si usted dice, yo soy un pagano, yo no tengo nada que ver con Israel, entonces usted no es llamado. Porque Yeshua llama a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahí viene el tema luego de identidad. Al final la profecía del Antiguo Testamento en Ezequiel 37, del 19 al 22, hay muchas profecías de esto. Dios unirá las dos casas. Y ahí pongo de mano derecha, vea, un palo, una sola mano, y abajo dice Israel, y arriba se dividió en la casa de Efraín o Israel y la casa de Judá. Parece una resortera, pero se dividió en dos casas desde el siglo 9 antes de Cristo. Roboam, el hijo de Salomón. La gentilidad o las naciones provenimos de las 10 tribus perdidas, la casa de Israel. ¿Sabía usted que esas 10 tribus han estado por 2000 años, más de 2000 años, 2500 años, en todo el mundo? Y aunque no podemos decir si traemos sangre de alguna tribu, pero sabe que de forma estratégica Dios las esparció en el mundo para que llevaran la palabra y para luego recoger todo y traerse a todos los que pudieran. Aunque no es tan importante que usted se haga un análisis para ver si trae sangre judía, no importa. Pero si usted se identifica con esas 10 tribus, es casa de Israel. Y a ellos hay esta promesa, vean lo que dice Ezequiel. Tú les dirás, Dios ha declarado que juntará a Judá y a Israel y que hará de los dos un solo reino.
Después de eso, levanta los dos trozos de madera, que ahí están en la imagen, los dos palos, dice en otra versión, para que todos los vean y diles. Y ahí en letras naranjas viene la promesa, vean. Arriba puse, juntará Judá e Israel. ¿Dónde están los gentiles? ¿Dónde están los paganos? No hay. El plan de Dios es para Judá e Israel, es el pueblo. Un solo reino. Y les dice, Dios ha prometido reunir y sacar a los israelitas de las naciones donde ahora se encuentran para llevarlos de nuevo a su tierra. Esas 10 tribus que se esparcieron en las naciones, el plan de Dios es traerlas de nuevo. Y dice, los convertirá en una sola nación, tendrán un solo rey. ¿Quién será ese rey? Yeshua. Y no volverán a dividirse en dos reinos. Ahí está la promesa. Unir las dos casas. Israel, que también se le llama la casa de Efraín, el nombre de uno de los hijos de José. De eso voy a hablar luego en un tema llamado identidad. Y la casa de Judá en un solo pueblo, solo casa de Judá y casa de Israel. Es la promesa. Ahora, ¿cómo lo resume Pablo? Y aquí vamos a terminar. Gentiles y judíos unidos en un pueblo. Eso es la profecía en el Antiguo Testamento. Ezequiel, Jeremías habló de eso también. Pero ahora, ¿qué dice Pablo? En la carta a los Efesios, capítulo 2, del 11 al 14. Y vean, lean conmigo, puse en color naranja lo importante. Y dice, no olviden que ustedes, los gentiles, los que provienen de las naciones fuera de Israel, nosotros llamamos gentiles, somos creyentes gentiles, no judíos. Pero ¿de dónde vienen los gentiles? Antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos. Así eran, paganos incircuncisos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes, los gentiles, vivían apartados del Mesías, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. O sea, estábamos fuera de todo lo que tenía que ver con el pacto de Dios a su pueblo. ¿Lo va entendiendo? Y termina Pablo diciendo, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Yeshua el Mesías. Gracias a él, antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre del Mesías, pues él mismo nos ha traído la paz y él unió a judíos y a gentiles, casa de Israel, 10 tribus esparcidas entre las naciones, en un solo pueblo. Cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Y a partir de entonces, Dios está llamando de entre las naciones a las tribus perdidas. De manera que cuando alguien oye la voz de Yeshua y dice, las ovejas oyen mi voz, sí, me siguen. Entonces, si usted es oveja, va a oír la voz. Si no, usted dice, eso no es para mí. ¿Se fija? Todo esto tiene que ver con estas promesas de la Escritura. Y la diferencia número 14 dice que Yeshua no fundó una nueva religión, puesto que su religión era el judaísmo. La religión de los judíos en el primer siglo, así era el judaísmo hasta hoy. Obviamente no la que tenemos actualmente, el judaísmo actual ya es muy distinto, pero el judaísmo, ¿verdad? La religión de Yeshua, esa era su religión y no la cambió. Sin embargo, la tradición cristiana ve a Jesús como el fundador del cristianismo y de un nuevo pueblo llamado la Iglesia. Esa es la diferencia que voy a explicar enseguida. Vean. En primer lugar, preguntar, ¿Yeshua fundó una nueva religión? ¿Ustedes qué creen? Bueno, en ninguna parte de la Biblia hay alusión a la creación de lo que llamamos el cristianismo como un pueblo distinto a Israel. La frase que se le atribuye a Yeshua y sobre todo el catolicismo lo ha atribuido para decir que él fundó ahí, a través de Pedro, la Iglesia Católica,
es el pasaje de Mateo 16-18, donde él dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y algunos dicen, bueno, el católico dice que ahí le delegó a Pedro el papado y sobre él iba a edificar su iglesia. Pero deben de entender, como ya lo explicamos, que Mateo, de los 4 evangelios, es el último en ser escrito por ahí del año 75 al 90 del primer siglo. O sea, después de que Yeshua murió y resucitó, pasaron fácilmente unos 50 años para que se escribiera el Evangelio de Mateo. Y ya había comunidades cristianas fuera del pueblo de Israel. Por lo tanto, es una reinterpretación cristiana posterior a las palabras de Yeshua. O sea, mucha gente piensa que cuando Yeshua vivió, inmediatamente se escribieron al día siguiente los evangelios. Acuérdense que el Nuevo Testamento como tal fue recopilado hasta al final del año 200, el segundo siglo. Ya habían pasado 170 años desde que Yeshua murió y resucitó para tener el Nuevo Testamento ya reinterpretado sobre la obra de Yeshua. ¿Sí lo entendemos? Entonces, ese pasaje de tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, de Mateo 16-18, es una reinterpretación cristiana posterior. Y es de donde el cristianismo católico enfatiza el liderazgo de Pedro como el primer papa, aunque sabemos, fíjense bien, la interpretación de ese pasaje, que la roca, aunque Pedro significa piedra, quien realmente era la roca sobre la cual se iba a edificar la comunidad de creyentes, era sobre la confesión que Pedro hizo de Yeshua. Pero acuérdense que versículos antes dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dijeron, unos dicen que tú eres Elías, el profeta que ha resucitado, que eres Juan el Bautista o otro profeta de la antigüedad. Y cuando les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión es la que Yeshua dice, sobre esta confesión que hiciste es sobre la cual yo voy a edificar a mi pueblo, no sobre la persona de Pedro. ¿Queda claro? Entonces, ahí dice al final, aunque la roca donde está edificada la fe de la comunidad de creyentes es la fe en el Mesías y no sobre la persona de Pedro. Por eso es que el pueblo de Dios se ha sostenido y dijo el Señor, porque ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra este pueblo. Si hubiera quedado sobre los hombros de Pedro al morir, pues ya no existiría la congregación. Entonces, eso queda claro. Ahora, es real que Pedro fue uno de los líderes tras la muerte de Yeshua, y al igual que su maestro, su fin fue predicar la llegada del reino de Dios a Israel para recuperar la esencia misma del judaísmo, pero no para formar una nueva religión. Y aquí voy a explicar. Fíjese bien. Yeshua lo que realmente vino es a restaurar a su pueblo, el pueblo de Israel, y a la comunidad de creyentes israelitas, en hebreo se les llamaba Kaal. Kaal, ahí está el término hebreo entre paréntesis, significa la asamblea o congregación de los hijos de Israel. Él no vino para formar una nueva religión o iglesia compuesta por gentiles paganos. Por eso a la mujer cananea que le pidió el milagro le dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú eres extranjera, no te puedo ofrecer nada. Aunque al final le hizo el milagro. Pero ya sabemos por qué, por la fe de la mujer. Pero él dijo, yo no vengo sino a la asamblea de israelitas, a volverla a restaurar. Y esa asamblea en hebreo se llamaba Kaal. Ahora vean, aquí pregunto, ¿Kaal o eclesia? Yeshua vino a restaurar la Kaal, que es la asamblea o congregación de los hijos de Israel, no para formar una nueva religión o iglesia gentil. ¿Y de dónde proviene entonces el término iglesia? La palabra iglesia proviene de la voz griega o la palabra griega eclesia, y ahí está en griego, así se escribe. En el mundo helenístico, o sea, en el mundo griego no cristiano, esta palabra eclesia se refería a una asamblea o reunión de ciudadanos congregados en razón de una convocatoria pública para asuntos usualmente de orden político.
no religioso. Es como el día de hoy de los partidos, ¿no? Que dicen, vamos a hacer un mitin político para reunir a los adeptos de tal partido. Eso en el mundo griego se le llamaba eclesía. Un mitin, gente congregada para un asunto público de orden político, no religioso. Entonces vean de dónde proviene la palabra iglesia. Otra vez, Kaal o eclesía. El término iglesia, pues, del griego eclesía, solo aparece en el Evangelio de Mateo, que es el último de haber sido escrito en el año 80, por ahí 85, y fue tomada de la versión griega del Tanaj, del Antiguo Testamento, llamada Septuaginta, como el equivalente, vean, esto de los equivalentes fue lo que echó a perder todo, como el equivalente de la palabra hebrea Kaal, que se refiere a la congregación de israelitas o el pueblo de Dios. Entonces, cuando cambiaron de la palabra Kaal, hebrea, al término eclesía, en griego, fue cuando se cambió el nombre al cual hoy le llamamos al pueblo de Dios. Y vean lo que dice Salmo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de, la Biblia Reina Valera dice, en medio de la congregación te alabaré. Pero ahí, ¿qué palabra se utiliza? Kaal. El pueblo de Dios congregado en el Antiguo Testamento era Kaal, la comunidad de creyentes israelitas, no era iglesia. El término iglesia era un término griego que se le aplicó posteriormente. Ahora entonces, la Kaal se convirtió en eclesía. Ahí está. Con el tiempo y a medida que las comunidades gentiles fundadas por Pablo fuera de Jerusalén fueron creciendo, dejaron el nombre griego iglesia, que proviene de la palabra eclesía, para referirse a las asambleas de los nuevos creyentes y dejaron de lado la idea bíblica hebrea original de una asamblea de israelitas, o sea, Kaal. Entonces, Kaal se convirtió en eclesía, sobre todo en las comunidades fuera de Israel, que obviamente no hablaban hebreo, su lenguaje era el griego, y lo convirtieron en iglesia, que originalmente no era un grupo de personas creyentes religiosas, sino una asamblea, un mitin de carácter público político. Entonces, ¿cómo surgió la iglesia? Bueno, Pedro sabemos que llevó el mensaje hacia el pueblo judío, mientras que Pablo promovía una conversión más universal que llegara también a otros pueblos no judíos. Hay que recordar que Pablo se le llama el apóstol a los gentiles, porque cuando él originalmente llevó la palabra a las sinagogas fuera de Jerusalén, acuérdense, el libro de los Hechos dice que Pablo iba y predicaba en las sinagogas o en las plazas y hablaba con judíos fuera de Israel. Pero cuando estos lo rechazaron vez tras vez, incluso en una de las ciudades lo apedrearon, dijo, ¿saben qué? Yo me sacudo el polvo. Si ustedes no quieren oír, voy a ir con los que no son judíos a ver si ellos quieren, para meterlos a celo, para que les dé coraje. Ustedes rechazan, otros lo van a aceptar. Y a partir de ahí se convierten en el apóstol a los gentiles. Eso es por eso que en las comunidades fuera de Israel, cuando el movimiento impulsado por Pablo empezó a organizarse como una institución y ya con un liderazgo distinto a los judíos, porque en Jerusalén los líderes eran judíos, fuera de Jerusalén se empezaron a poner como líderes gente de trasfondo no judío, es como surgen cambios en las interpretaciones que terminaron finalmente en la iglesia gentil separada de Israel. No sé si lo comprenden, fue un proceso de transformación cuando el evangelio salió de Jerusalén, donde originalmente los creyentes eran puros judíos, allá afuera el mundo gentil, comenzaron a distanciarse de los judíos y se empezaron a llamar el nuevo pueblo iglesia. Ahora, la pregunta, ¿entonces Yeshua no fundó el cristianismo? Pensar siquiera que Yeshua fundó el cristianismo es un concepto totalmente errado y fuera de todo pensamiento judío. Además, vean, aquí está la conclusión principal. Un rabino que se postule para Mesías, como Yeshua,
y funde una religión diferente a la que el Dios de Israel estableció en el monte Sinaí, queda automáticamente descalificado para ocupar el trono de David. Porque el Mesías no podía venir a promover otra religión, ni cambiar la ley, ni cambiar al pueblo, porque si así lo hacía, pues queda descalificado. Él venía a reafirmar la ley, a reafirmar el pacto que el pueblo había hecho con Dios, no a cambiarlo. Entonces, si creemos que Yeshua vino a fundar un nuevo pueblo, el cristianismo, la iglesia, entonces no es el Mesías hebreo. Y a partir de ahí se convierte en el Jesús de la iglesia, pero ya no tiene que ver con el Mesías original judío. No sé si lo entiendan. Se queda ya del otro lado. Si así lo vemos, entonces, pues sí, el Jesús de la tradición religiosa es el que fundó el cristianismo, pero no es el Mesías hebreo. Porque para un Mesías hebreo hacer eso era descalificado. Diferencia número 15. La salvación bíblica viene de la fe en el Mesías y el arrepentimiento genuino, que ya lo explicamos, viene de la palabra hebrea techuvá. Y se demuestra mediante la obediencia a los mandamientos de Dios que confirman nuestra fe verdadera. Ya lo hemos venido diciendo, ¿cómo vas a demostrar que realmente estás arrepentido, tienes fe? Obedeciendo los mandatos de Dios. Sin embargo, en el cristianismo la salvación se obtiene solo con la fe en Jesús, demostrada con aceptarlo en el corazón, pero sin tener que cumplir ni obedecer ningún mandamiento. Solamente haz la oración de fe y ya eres salvo. Ya de ahí no necesitas hacer nada. Debemos guardar la ley, la Torá. Un sector del cristianismo afirma que el creyente en Jesús ya no debe guardar la ley, porque ahora estamos libres de ella y vivimos solo bajo la gracia, utilizando pasajes tomados fuera de contexto, como este de Romanos 6:14 que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero se nos olvida que al menos Pablo utilizó de 7 maneras diferentes la palabra ley. 7 maneras. Y por eso es que la hemos malentendido, porque ni siquiera entendemos el pensamiento del apóstol Pablo. Pablo era un judío y desde luego que él nos iba a poner a predicar en contra de la ley judía. Pero bueno, ese es parte de los errores. Yo tengo una serie ahí en mi canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, solamente sobre pasajes mal interpretados de la ley. Porque esto es lo que circula en algunos sectores del cristianismo. Ya no hay que guardar ningún mandamiento, pura gracia. Con la gracia nos la llevamos y a veces nos aprovechamos de ella. Pregunta, ¿la ley o la gracia? Porque parece que así se han interpretado. ¿Quieres ley o quieres gracia? Otra enseñanza tradicional del cristianismo en cuanto a la ley es que se asocia a prácticas rígidas llevadas a cabo por el pueblo hebreo a lo largo de las generaciones. Y se llega a pensar que la práctica de la ley lleva a la esclavitud. Se ve así como una imposición de reglamentos, de tradiciones, que de por sí obedecer reglas al ser humano no nos gusta. En ningún lado, ni en la casa, en el trabajo, en ningún lado. Además que la ley habitualmente se contrapone o se anula con la doctrina de la gracia, dando a entender que podemos elegir entre cumplir la ley o solo vivir por gracia. Y adivinen qué es más fácil y qué es lo que la gente elige. Pues vivir por gracia, pues sí, ¿verdad? Gracia es fácil. Haz las cosas como tú puedas, quieras, no hay reglas, no hay mandamientos, no hay nada. Todo es por Jesús, crees en Él, ya está listo. Y te vas al cielo. Pero miren, la gran mentira respecto a la ley es esta. El tema de la ley y gracia, que es toda una doctrina, sobre todo en el pensamiento de Pablo, es una enseñanza fundamental, pero quizás la más mal entendida entre grupos de creyentes hoy en día. Satanás ha introducido la falsa idea de que Yeshua vino a cumplir la ley por nosotros para que ya no tengamos que obedecer ningún mandamiento. Así mucha gente dice, es que ya cumplió por nosotros.
Entonces ya nosotros no tenemos que hacer nada. Pues mira qué padre, ¿no? ¿No será que vino a darnos ejemplo para hacer lo mismo que él? Solo eres salvo, vean. Esa es la perspectiva actual de algunos sectores del cristianismo. Solo eres salvo si haces la oración del pecador y después de ahí eres libre de guardar mandamientos. Levanta tu mano, haz la oración, repite conmigo y ya eres salvo. Eso cuántas veces lo hemos oído, ¿no? Pero cuánta hay gente que dice, yo he hecho 100 veces esa oración, porque voy y me arrepiento, me voy de ahí, hago lo que yo quiero, ya cuando veo que estoy mal, desviado, vuelvo a aceptar a Jesús en mi corazón. ¿Y cuál es el problema? Es que se va de ahí creyendo que no hay que hacer nada y pues sigue haciendo lo que le da su gana, violando los mandamientos y le sigue yendo mal, porque nunca se le ha dicho que ese es solo el inicio para una vida de obediencia a Dios. Entonces así se la pasa y no hay un cambio genuino. Aunque es innegable que la salvación que hemos recibido fue sin mérito alguno y solo por gracia y por el sacrificio de Yeshua, eso es correcto, es bíblico. Muchos creyentes viven pensando que no hay nada más que hacer después de ser salvos. Ese es el problema. Y aquí pongo en amarillo para aclarar, para que no se confundan. Quiero dejar en claro que creo convencidamente que la salvación eterna de cualquier persona es solo mediante la obra redentora de Yeshua en la cruz y ninguna otra obra. No le podemos agregar más. O sistema religioso puede ser capaz de sustituir lo que Él hizo por nosotros. Es la única forma de salvación es mediante su sacrificio. Eso queda claro. Pero fíjese, queda claro también que no podemos lograr la salvación por nuestros propios esfuerzos, porque todos somos pecadores. Eso dice Romanos 3:23. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Es por ello que necesitamos reconocer que somos pecadores, merecemos la muerte y debemos arrepentirnos. Hacer techuvá, que dijimos, es volverse a Dios. Por la gracia y misericordia de Dios creemos que somos salvos por fe. Eso es bíblico, es completamente correcto. Pero vea entonces dónde radica el problema. Efesios 2, del 8 al 10, es un pasaje donde Pablo habla cómo se obtiene la salvación, pero solo lo leemos hasta el 9. ¿Qué dice el 8 y 9? Y a muchos hasta de memoria lo saben. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí termina. Hasta ahí leemos. Y es correcto, es por fe, es por gracia y no es por obras que nosotros hagamos. Pero ¿qué dice el verso 10? Porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías, para, y ahí lo pongo en el otro color, para buenas obras. Entonces, ¿no que las buenas obras nos sirven? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cuál es pues la interpretación correcta? Es claro que somos salvos por fe y por gracia, pero también la salvación recibida tiene un propósito en nosotros. ¿Cuál es? Para caminar en buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Las que Dios preparó de antemano en su palabra. ¿Y cuál es su palabra? La Torá, las instrucciones de vida, que de mala manera se le tradujo como ley, pero realmente Torá es instrucciones de vida. La gracia al final nos fue dada no para librarnos de cumplir los mandamientos, sino que es la que nos da el poder para obedecer y andar en ellos. Sí, la gracia es buena, pero es la que te capacita para obedecer, no para decir ya no hagas nada. Ah, qué bonita gracia. Esa gracia es una gracia adulterada. La gracia te da el poder, Dios te da el poder y te transforma de manera que puedas cumplir con lo que Él estableció y ser obediente. Porque acuérdense, la bendición está en la obediencia. Ahora, diferencia número 16. Para Yeshua la gracia es parte de la Torá y siempre ha existido. Mientras que con Jesús, en la manera en que se le interpreta en el cristianismo,
la gracia entró al mundo como algo nuevo. Y aquí lo voy a explicar porque así se entiende. Miren, y la pregunta es, ¿la gracia apareció hasta que vino Yeshua o ya existía? Miren, aunque la falsa doctrina dispensacionalista, algunos han oído lo que es el dispensacionalismo. De hecho, hay una Biblia que hace como 30 años salió, se llama la Biblia Scofield. ¿Algunos la conocen? Bueno, este señor y otros más desde el siglo XIX sacaron la idea de dividir toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis en periodos, etapas o dispensaciones, de ahí viene el nombre. Y dijeron la dispensación de la inocencia cuando Adán y Eva no pecaron. Cuando ya pecaron pasamos a la dispensación de la conciencia. Y luego después viene la dispensación de la ley, cuando Dios le dio la ley en el monte Sinaí al pueblo. Y esta termina cuando Cristo aparece y muere en la cruz. Ahí se acabó la ley, mató la ley y ahí empieza la gracia. Y son 7 dispensaciones. O sea, ellos dijeron, aquí solamente había ley, no había gracia, terminó acá la gracia con Yeshua y ya se acabó la ley. ¿De dónde sacan eso? Y mucha gente de ahí, sobre todo el cristianismo de iglesias pentecostales, trae mucho la interpretación dispensacionalista. Eso se lo dejo para que usted luego lo estudie porque es muy largo. Entonces, esta falsa doctrina dispensacionalista afirma que fue hasta que Yeshua aparece que llega la dispensación de la gracia y termina la dispensación de la ley, malinterpretando el pasaje de Juan 1:17. Otra vez son malas interpretaciones. ¿Qué dice Juan 1:17? Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y ahí dicen, mira, ahí está, Moisés trajo la ley, ahora viene Cristo y él trae la gracia y ya la ley de Moisés se acabó. Pero este pasaje tiene su interpretación, desde luego. Lo cierto es que la gracia siempre ha existido, siempre. Ahora vean, Dios no cambia y su gracia siempre ha estado presente durante toda la historia, porque ¿qué es la gracia? Es el favor inmerecido que Dios nos da. Fue la gracia la que le permitió que la familia de Noé sobreviviera al juicio de Dios a la humanidad. ¿Qué dice Génesis 6:8 desde el inicio? Noé, así dice, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. O sea, él fue salvo no por sus méritos, sino porque halló gracia. Y estábamos en el Génesis, ¿eh? Se supone que en aquel tiempo no existía la dispensación de la gracia. Apareció con Yeshua. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Fue la gracia la que se manifestó a Moisés, Éxodo 33:12, y le dice, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Y así podemos explicar pasajes donde en el Antiguo Testamento se habla de que la gracia ya existía desde un inicio. Entonces, esta idea de que Yeshua la vino a traer es errónea. Ahora, la fe no sustituye la obediencia de la ley, también algo importante. El obedecer la ley de Dios o la Torah no sustituye la fe ni la necesidad de la gracia de Dios. Ambas coexisten. Ley y gracia, Torah y gracia, existen juntas. Por eso Pablo dice, vean, Romanos 3:31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, pregunta, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? O sea, ¿podemos quedarnos solo con fe y ya la ley ya no la ocupamos? ¿Y qué dice Pablo? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Porque para poder obedecer los mandamientos de Dios necesitas fe y necesitas gracia. Porque no los vas a cumplir en tu fuerza. Es Dios quien te va a ayudar. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo la fe, la Torah, la ley, los mandamientos, la gracia van juntas? No podemos verlas como separadas y sobre todo al escoger a la gente. ¿Qué quieres? ¿Reglas o quieres gracia? Pues gracia, todos dicen, yo quiero gracia. Pero ahí está la mala interpretación. Y desde mi punto de vista, es la causa por la cual el cristianismo ha dejado de ser sal de la tierra y luz del mundo. Porque tener cristianos por ahí que se dicen ser cristianos y no obedecen ningún mandamiento, pues imagínense,
roban, engañan, extorsionan, mienten, y luego después la frase, uy, ¿eso qué es cristiano? Pues así le enseñaron en su iglesia, que no hay que obedecer mandamientos, solo levantaste la manita y eres salvo. Pues ¿con qué razón viven como viven? Ahora, diferencia 17. Según los discípulos de Yeshua, el mismo Shaul, nombre hebreo, conocido como Pablo, que es un nombre griego, Israel no ha sido desechado como pueblo elegido. Pero para los cristianos, Israel, por su rechazo del Mesías, fue también rechazado por Dios y reemplazado por la iglesia gentil, que ahora es el pueblo elegido, o sea, la iglesia. ¿Cómo ve? ¿Había escuchado algo así? Se lo voy a explicar rápido porque existe en el cristianismo. Esto se le llama la teología del reemplazo. La teología del reemplazo o teología de la suplantación enseña que el pueblo de Israel ha perdido su lugar distintivo como pueblo escogido de Dios y ha sido suplantado por la iglesia. Y ahí pongo una imagen, ¿verdad? Para muchos creyentes, atrás está Israel, que representa la estrella de David, que por cierto esa estrella tampoco es bíblica, viene de Babilonia. Pero bueno, muchas tradiciones aún judías no son bíblicas. No significa que los judíos también estén en la perfecta verdad, también ellos se han desviado. Pero bueno, y dice, ya Israel quedó atrás, pásale por enfrente, ahora somos nosotros el pueblo de Dios, la iglesia. Ya Israel ya se fueron desechados, ya se perdieron. De esa manera la iglesia es también conocida como el Israel espiritual, así se le llama también. Y dicha teología tiene la premisa de que debido al rechazo de los judíos a Yeshua como su esperado Mesías, de lo cual ya expliqué por qué lo rechazaron, Dios ha rechazado a los judíos. Y eso se le llama teología del reemplazo. Es antibíblico. Ahora la pregunta, ¿es bíblico creer que Dios rechazó a Israel? ¿Ustedes qué dicen? Porque la gente lo asegura. Ya Israel fue rechazado. ¿Será acaso que los judíos que rechazaron a Yeshua como su Mesías fueron rechazados por Dios? Veamos qué dice Pablo, Romanos 11 del 1 al 2. Fíjense lo que dice Pablo, que también era judío. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? ¿Y cómo responde el propio Pablo a su pregunta? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. Entonces, ¿dónde está que el pueblo de Israel ya fue suplantado y rechazado? Repito, fue solo una temporal ceguera para que pudieran entrar las 10 tribus perdidas. Pero Israel no ha sido suplantado ni rechazado. Sigue estando en los planes y propósitos de Dios. Solo que Dios va a tratar con ellos de una manera distinta. Pero no son rechazados. ¿Es bíblico creer que Dios rechazó a Israel? No es posible que Dios deje de amar al pueblo judío. Eso sería inconsistente con su carácter. A ellos fueron dadas las promesas. Y vean, Dios nos echa para atrás. Cuando Él promete algo, no dice, ay no, después cambia de opinión. Vean lo que dice Romanos 9 del 4 al 5, otra vez Pablo. A quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Mesías. ¿Y a quién se refiere? Al pueblo judío. O sea, todo proviene de ellos. Por eso digo, es como que decir, fíjense bien, y yo tengo en mi casa viviendo 28 años y de repente yo recibo a un indigente de la calle porque me da lástima. Le digo, véngase, yo aquí lo admito, yo le doy trabajo y alimento. Y que con el tiempo se apropie de mi casa, me saque de mi casa y se quede con todo. ¿Cómo le parecería eso? Como que dices, oye, pues no. Entonces tampoco esto existe. La iglesia, el pueblo gentil, ha venido a ser parte de las promesas y bendiciones a Israel al injertarse por la fe en su Mesías, no para quitarles todo, porque hasta la escritura es de ellos, de ahí proviene.
Entonces, ¿cómo vamos a sacarlos fuera del plan de Dios? Eso no existe. Diferencia 18. Yeshua es el redentor de su pueblo, Israel, ya lo explicamos, un Goel. La verdadera novia que se casa con Dios después de haber sido divorciada de él por adúltera. Eso es lo que dice la Biblia, lo cual, vean, mientras que Jesús se casa con la iglesia en las bodas del Cordero. Y este tema lo explicaré en un tema que le llamo el gran misterio del fin revelado. Porque hay que explorar mucho del Antiguo Testamento para entender quién es la novia. ¿Quién es la novia? Habla de una novia la Biblia, ¿no? La va a haber unas bodas al final. ¿Pero quién es? ¿La iglesia o es Israel? Y les voy a decir otra pregunta que fue con la primera que mi esposa sí la lamparearon. Cuando le dijeron, en esas bodas al final de los tiempos, ¿tú vas a ser la novia o vas a ser invitado? Ándale. Porque en la historia habla de que hay invitados y la novia. ¿Y tú de cuáles vas a ser? Todos, ¿quiénes que quieren ser la novia? Sabemos lo que representa ese pueblo que se casa de nuevo con el novio, que es el Señor. Y los invitados, ¿quiénes son? Ahí se los dejo de tarea. En este tema voy a explicar quiénes son los invitados. Diferencia 19. El seguidor de Yeshua ora al Dios eterno, que es el centro de su vida, y lo hace mediante la mediación de Yeshua. Mientras que el seguidor de Jesús le ora al mismo Jesús, al Padre e incluso a María, a quien consideran también mediador ante el Padre. Y ya decíamos, ¿verdad? Quien vea a Yeshua como la parte de la Trinidad o como una dualidad, pues ya se mete en problemas. Porque dices, bueno, pues ¿a quién le voy a orar? ¿Al Padre o al Hijo? ¿Y quién me va a contestar? Y cuando me contesten, ¿a quién le doy gracias? Es una manera tan reborujada de presentar a un Dios como Trinidad, y luego, si eres católico, pues también puedes orar a María o a los santos, vírgenes, y son muchos mediadores. Pero ¿qué dice la Biblia? El verdadero seguidor ora al Dios eterno, que es el centro de su vida, y lo hace mediante la mediación de Yeshua. ¿Por qué? Porque vean, la Biblia habla de un solo mediador entre los hombres y Dios. El mediador es Yeshua, el único que con su sacrificio adquirió el mérito necesario para constituirse en el único intercesor ante el Padre, el único mediador. ¿Y dónde dice eso? 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, el Mesías hombre. Y así lo dice Pablo, un hombre, no un Dios. Entonces, nosotros cuando oramos al Padre a través de los méritos de Yeshua, el Hijo de Dios. Así lo entendemos, eso es bíblico. Él es el Goel, el Redentor, el Mediador, el único que con su sacrificio ganó el mérito. Por más santos, vírgenes que haya, el único mediador para ir a través de los méritos de Él somos escuchados es Yeshua, solo a través de Él. Bíblicamente así está establecido. Y hay muchos pasajes, no me voy a extender porque también cada uno de estos temas es extenso. Llegamos a la última, diferencia 20. Muchos rabinos judíos han creído en el Yeshua hebreo, pero nunca, oiga bien, nunca creerán en un Jesús griego de la tradición cristiana paganizada que vino a cambiar la Torá, el Shabbat por el domingo, el día del sol, y a crear toda una nueva religión alejada de la fe de Israel. Y sí hay judíos que se han hecho cristianos, pero la mayoría de ellos son judíos que no llevaban su religión. Habían nacido como judíos, pero algunos sí. Pero un verdadero judío que conoce su religión no se va a hacer cristiano porque el Jesús de la tradición cristiana es un Jesús pagano, literal. No es el Mesías de ellos y no le van a creer. Por eso decir, vamos a evangelizar a los judíos. Pues si los vamos a evangelizar con el evangelio griego, romanizado, no van a correr.
Definitivo. ¿Por qué será que los primeros creyentes, Pablo, Pedro y los demás apóstoles, cuando iban a las sinagogas a predicar, inmediatamente creían los judíos? Porque el evangelio que les predicaban era del Mesías hebreo, nada de paganismo. Si no, pues los hubieran corrido. Si de por sí a Pablo lo rechazaban, porque algunos batallaban para entender que el Mesías que había muerto podía ser el Mesías hebreo. Por eso él se enfatizaba para decir, los profetas anunciaron que él iba a sufrir y padecer y al tercer día resucitar. Solo así creían. Pero hablarles de un Jesús paganizado, nada. Y vean, aquí termino con esto. Es tiempo de replantear nuestra interpretación tradicional de Yeshua, o de Jesús, mejor dicho, porque es el personaje que hemos estado desmitificando. Siendo que muchos pensadores judíos están ahora haciendo una reevaluación de Yeshua y lo están viendo cada vez más como un hijo modelo de Israel, ¿no deberíamos hacer lo mismo los creyentes gentiles hoy? Es buena pregunta, ¿no? Muchos judíos están replanteando al Yeshua hebreo y están creyendo en él. ¿Y no deberíamos hacer también nosotros eso? Un replanteamiento a partir de la escritura del verdadero Mesías de la fe. Es tiempo de replantear, pues, nuestra interpretación tradicional de Yeshua. No basta con reconocer que el gran maestro era judío, es importante reconocer también que él no vino con el propósito de fundar una religión nueva y diferente de la fe israelita que se basa en las sagradas escrituras hebreas. De manera entonces que debemos reevaluar a Yeshua como el Mesías judío auténtico que fue. Es tiempo ya de que todos hagamos a un lado las ideas preconcebidas por siglos de tradición, obviamente tradiciones religiosas, y reevaluemos a Yeshua como lo que fue, y que fue él, el más grande exponente de la fe hebrea que jamás haya existido, y como tal sigamos sus enseñanzas. Y hasta aquí llego con esta pregunta, vean, hasta aquí, después de este largo tema, 20 diferencias entre el Jesús griego y el Yeshua hebreo, ¿qué te pareció este tema? ¿Qué fue lo nuevo que aprendiste? Y sobre todo, ¿cómo te sientes con esta nueva información sobre el Yeshua bíblico hebreo auténtico? ¿Qué decimos al respecto? Bueno, ahí dejo la imagen, vean, vamos ahora sí a entrar a la sección de comentarios, pero queda claro, este es el verdadero Yeshua hebreo, y vean ahí, su nombre Yeshua, fue circuncidado el octavo día según la Torá, usaba los tzitzit, ya lo explicamos, comía comida kosher, celebraba Pesaj, guardaba el Shabbat, obedecía la Torá, y no el Jesús de la tradición que por años se nos ha enseñado. Así es de que vamos a dejar hasta aquí el tema de hoy para entrar a la sección de preguntas. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.